Humberto, buen día. Le saluda Rubén Atahuichi. ¿Cómo está? Buenos días, Rubén. Muchísimas gracias por brindar este espacio al Instituto Nacional de Estadística para poder informar el avance que estamos teniendo. Un trabajo muy arduo, evidentemente mucho más técnico, menos politizado, pero que donde la responsabilidad está enteramente en el INE, en un trabajo que está siendo técnico y vigilado por organismos internacionales de primer nivel. Sí, ya sabemos qué organizaciones internacionales, qué organismos internacionales participaron de esto, el PNUD, estuvo el Banco Mundial, el BID, también Fonplata, el CELADE, que han garantizado el trabajo del INE, como también del mismo proceso censal en el país. ¿En qué etapa se encuentra ya el trabajo post-censal, Humberto? Hemos recogido la totalidad de las cajas de todo el país. Ya, Lo hemos logrado en un periodo de un poquitito menos de un mes después del censo. Hemos tenido algunos pequeños problemas en algunos lugares. Posteriormente hemos comenzado el trabajo de limpieza, procesamiento, guillotinamiento, escaneo y ya revisión de todos los datos censales. No nos olvidemos que tenemos un plazo muy ajustado donde tenemos que entregar el conteo poblacional a nivel departamental y municipal el 30 de agosto. Y en este momento nos encontramos dentro del cronograma y la meta. Al día de ayer, por ejemplo, ya teníamos un avance del 47% de lo que es la limpieza, el proceso de validación, ubicación geográfica y conteo poblacional. 47%. A agosto restan todavía algunos meses. ¿Están a tiempo? ¿Van a cumplir con este trámite, con este trabajo que había sido prometido por el INE, como también establecido en la ley? Estamos dentro de plazos, nos faltan casi todavía 3 meses para poder entregar este trabajo. Lo hemos conseguido el 47% en 2 meses y medio. Entonces, por simple regla de tres, vemos que estamos dentro del cronograma y vamos a llegar al 30 de agosto, tal cual está comprendido en la normativa vigente. De ese 47%, ¿se puede desglosar por departamentos? ¿Hay información en ese sentido? Evidentemente, ya hemos terminado 6 departamentos: Chuquisaca, Oruro, Potosí, Tarija, Beni, Pando. Estamos avanzando con La Paz, Cochabamba, Santa Cruz. Esto en el conteo poblacional. Evidentemente. Y hay sorpresas. ¿Qué información puede comentarnos? Obviamente, entendiendo de que no es información final, es información todavía muy, muy, muy parcial. El 30 de agosto brindaremos los datos al respecto, porque tenemos que hacer todo un proceso de consistencia. No nos olvidemos de que no es solamente verificar los formularios. Hay que cruzar con el proceso de escaneo los resultados de las boletas, donde tenemos que utilizar las secciones A, F y G para poder validar los resultados del conteo poblacional. Humberto nos decía que en algunos departamentos ya se ha terminado ese trabajo de conteo. Nos quiere decir que ya se sabe cuánta población existe en estos departamentos. Evidentemente, pero estamos en el proceso de validación en este momento. Y los resultados, tomando en cuenta que existe migración interdepartamental, cuando tengamos los 9 departamentos, recién vamos a poder obtener todas las estadísticas de manera cruzada. ¿A qué llamamos proceso de validación, Humberto? En las secciones A, F y G de las boletas censales se han colocado datos de la ubicación de la vivienda, en la F del número listado de las personas, y la G, si decíamos que había 3 personas en la casa, la G tendría que estar llenada 3 veces. En la sección A también teníamos el total de hombres y mujeres, y todos estos tienen que coincidir. Entonces, eso lo cruzamos con los formularios C1, C2, C3, y en la medida que todo cuadre, el dato es válido. Ah, Caso contrario, hacemos una revisión de consistencia para poder determinar los potenciales errores. ahora, durante la jornada del censo hubo algunos casos muy aislados, según entendimos y también explicaron las autoridades del INE,
de brigadas, de brigadistas que borraban, que corregían. En su momento el INE ha aclarado de que se trataba de hacer un buen trabajo para que el escaneo no tenga problemas. Ahora que ha pasado todo ese proceso, ¿hubo problemas en ese sentido? ¿Se puede confirmar de que el trabajo de los censistas fue el correcto? Evidentemente, cuando ya hacemos el relevamiento de redes sociales, Facebook, TikTok y otros, encontramos más de 12.000 casos de censistas, jóvenes en su mayoría, que decían, por favor, no denigren nuestro trabajo, que lo único que estamos queriendo es presentar buenos resultados para que salgan cosas coherentes. Nos han pedido que la letra sea de un tipo y lo que estamos haciendo es que la letra cumpla con esos estándares para que el escaneo sea correcto. Tantos miles de testimonios que defenestraron declaraciones políticas de pseudocomunicadores, declaraciones totalmente politizadas, cuyo único objetivo estaba en dañar el proceso censal. Pero fueron los propios censistas, la propia conciencia del pueblo boliviano que eliminó esta susceptibilidad. Y hoy en día estamos viendo los resultados. El escaneo está saliendo bien. Y los resultados, gracias a estos censistas, y como Instituto Nacional de Estadística, y más allá, como miembro del país, agradezco este trabajo tan prolijo que han realizado. Director, también hubo denuncias en su momento sobre casos de censistas que no llegaron a viviendas, especialmente en el área rural. Usted nos decía en una anterior entrevista, si hubiera sido así, las denuncias ya habrían sido hechas de poblaciones que no han sido tomadas en cuenta en el censo. ¿Han podido establecer problemas de ese tipo en esta sistematización de información hasta el momento? Mire, le comento de que hemos tenido una reunión con las 9 asociaciones municipales de los 9 departamentos. Evidentemente, en los primeros 3 días hemos podido subsanar de algunas comunidades que no se había podido llegar por falta de información, porque no nos olvidemos que los censistas son personas del propio lugar, y hemos logrado subsanar la cobertura dentro de los 3 días que duró el censo en el área rural. Dentro del área urbana hemos tenido problemas, sobre todo en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, donde más de 100 condominios no quisieron abrir las puertas, pero gracias al apoyo del alcalde Johnny Fernández en su momento, pudimos atender incluso hasta las 3 de la mañana de ese, bueno, ya 24 de marzo, ya no era 23 de marzo, donde la gente se arrepintió en su momento uno de no haber sido censado y nos llamaba para que por favor, los vayamos a censar. Bueno, tuvimos que redoblar esfuerzos, pero todo esfuerzo vale la pena si obtenemos un buen resultado y un resultado creíble. Ahora, como consecuencia de esa necesidad de validar la información y corroborar todos los datos en relación a la llegada de los censistas a toda la población y a todas las viviendas, el INE se ha planteado una encuesta para corroborar esta información. ¿En qué consiste esta encuesta? ¿Nos puede contar, Humberto? Claro que sí, el 23 de mayo hemos comenzado la encuesta de cobertura, una encuesta de calidad, que trata de verificar, evidentemente, cuál ha sido el nivel de cobertura dentro de la etapa censal. Se hace una muestra aleatoria, tanto en el área rural como en el área urbana, para poder determinar que, evidentemente, todas las personas hayan sido censadas. A nivel internacional, se maneja un estándar de que el ratio de omisión censal tiene que ser inferior al 10% para que un censo pueda ser tipificado como correctamente realizado. Ahora, ¿este es un protocolo necesario para la validación de la información o el INE con oficio se está planteando ese trabajo? Está entre las mejores recomendaciones y entre las mejores prácticas que se llevan a nivel internacional. Evidentemente, en muchos de los censos pasados en Bolivia esto no se lo hizo.
Empero ahora, para brindar credibilidad a los resultados, estamos realizando de manera estricta, pero realmente muy estricta, el cumplimiento de este protocolo y siguiendo todo lo que señalan las recomendaciones internacionales que están siendo avaladas por expertos internacionales. Director, usted nos decía que en la etapa post-censal los organismos internacionales también están acompañando el trabajo del INE. Ha podido reunirse seguramente con los ejecutivos de estos organismos internacionales o con los técnicos. ¿Qué evaluación tienen los organismos internacionales respecto de este trabajo ya post-censal del INE? Mire, ya ha pasado casi un poquitito más de 3 meses, ¿no es cierto?, desde la realización del... no, un poquitito más de 2 meses Sí, en sí, sí. realidad. Abril, mayo, claro, un poquitito más de 2 meses desde la realización del Censo de Población y Vivienda. Ya hemos tenido 3 misiones internacionales que están verificando el trabajo post-censal. Misiones internacionales de expertos de UNFPA, de CEPAL, CELADE, BID, FONPLATA, que están analizando todo el trabajo que estamos realizando, porque no nos olvidemos que este trabajo es el que va a generar los resultados. Y hasta el momento tenemos buenos comentarios. Evidentemente, como cualquier proceso, ha existido una curva de aprendizaje, pero una curva de aprendizaje que nos está llevando en este momento a efectivizar muy buenas prácticas y sobre todo nos está llevando a tener rendimientos en el escaneo de boletas que son muy buenos. Ahora, ¿qué queda de aquí al 30 de agosto cuando se conozcan los resultados parciales o los resultados parciales del censo en general, pero los resultados específicos del conteo de población? Tenemos que terminar los 9 departamentos y validar y consistenciar toda esta información, porque, insisto, existen variables que tienen que ser cruzadas para poder garantizar o brindar la calidad que el dato amerita. Continúa, queda continuar con el trabajo que estamos realizando y efectivizarlo de la mejor manera posible. Ahora, Humberto, ¿qué quedará en torno a la información ya general que otorgue el Censo de Población y Vivienda hasta el próximo año? ¿Qué pasos, qué etapas tendrá que vencer el INE de agosto para adelante? Lamentablemente la normativa vigente nos ha complicado un poquitito y estamos realizando un procesamiento atípico, porque obviamente tendría que procesarse toda la boleta en un proceso censal normal, pero por los conflictos políticos que han existido en el país en el pasado, tenemos que entregar primero ahora el conteo poblacional y posteriormente tenemos que entregar los resultados para las circunscripciones electorales en diciembre y ya en abril estaremos entregando los resultados del censo total. Porque cuando hablamos del censo, no hablamos del número de personas, sino de las características de los hogares donde viven, Claro. del número de personas, evidentemente, y de las características sociodemográficas de las mismas. Ahora, paralelamente seguramente al conteo poblacional, que es la prioridad, porque, cierto, ha sido una exigencia política incluir incluso la fecha de la entrega de datos, se está trabajando también en el registro de información relativa a otros acápites, a otros capítulos de la boleta censal. Evidentemente, estamos utilizando un software con inteligencia artificial para poder hacer el reconocimiento de las boletas y a partir del mismo elaborar la base de datos final del Censo de Población y Vivienda. Habíamos hablado, Humberto, sobre el trabajo de los censistas, sobre el despliegue de más de 500.000 censistas en el país durante el día del censo. ¿Qué evaluación tiene hasta esta hora al estar sistematizando la información del comportamiento de la ciudadanía boliviana? Bueno, en esencia tengo que destacar la gran apertura que ha tenido la ciudadanía boliviana para abrir sus puertas en la mayoría de los departamentos. Hemos tenido excepciones, como en estos más de 100 condominios en la ciudad de Santa Cruz, pero donde gracias al alcalde y a la reacción, tardía, sí, pero reacción al fin y al cabo, hemos logrado contar con todos y todas los bolivianos. De tal manera de que con esto realmente nos encontramos muy felices. La respuesta de los censistas ha sido también excelente. Solamente también en la ciudad de Santa Cruz nos faltaron censistas, pero logramos cubrirlos con funcionarios del INE y con militares y policías.
y también con funcionarios de la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra. En este sentido, el censo definitivamente ha demostrado que los bolivianos estamos preparados para un proyecto tan grande como es el Censo de Población y Vivienda. Director, seguramente usted hace unos reportes eh, rutinarios del trabajo de postcensal del INE ante el ministro que corresponde, el ministro de la área y de paso al presidente Luis Arce. ¿Hay acompañamiento en ese sentido? Evidentemente, en diversos momentos se hace la presentación y de manera continua se hace el seguimiento porque tenemos sistemas en tiempo real de lo que es el acompañamiento de población y vivienda. Hay una diputada de oposición en particular que de manera recurrente cuestiona el trabajo del INE. Hablamos de la diputada Luisa Nayar. Ella ha presentado solicitud de información respecto del trabajo postcensal porque dijo que le va a hacer seguimiento hasta el final de los resultados. Estuvimos aquí presentes en varias ocasiones con la señora Nayar. Se le mostró de la manera más transparente, pero obviamente no podemos hablar y comparar un trabajo político versus un trabajo técnico. Y el trabajo que realizamos como INE es un trabajo técnico. Nosotros estamos abiertos a presentar cualquier información que se nos requiera, siempre lo hemos hecho. Por ejemplo, destacar que sin tanta bulla mediática ni política, anteayer, la Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz, la Gobernación, nos pidió brindar un informe completo del avance de la etapa postcensal y lo hicimos sin ningún problema en la ciudad de Santa Cruz. Entonces esto desvirtúa cualquier argumento político que puedan emitir actores de esta naturaleza. ¿Qué información en particular ofreció el INE respecto al avance de este trabajo a la Asamblea Departamental y a la Gobernación de Santa Cruz? Esencialmente la misma que le estoy brindando ahora, porque esa información tiene que ser la misma. Todos tenemos que conocer cómo estamos avanzando a nivel de cada uno de los departamentos y toda la información va a ser presentada. Por ejemplo, hoy en la tarde también voy a brindar conferencia de prensa brindando a toda la población en general el avance de todas las cosas que estamos realizando. Entonces se adelantó con nosotros. Gracias, Humberto, con la información respecto al avance. Humberto, una última consulta. Ayer en una entrevista en Piedra, Papel y Tinta, el senador Guillermo Seoane hablaba de una agenda de 9 puntos que va a ser propuesta para su consideración en la Asamblea Legislativa hoy a las 12:30. Se refería también en uno de los puntos al censo de población y vivienda. Ha requerido Comunidad Ciudadana Información del INE, seguramente para este trabajo. ¿Conoce? ¿Hay requerimiento? ¿Hubo solicitud en particular de esta fuerza política, Humberto? Hasta este momento no tengo en mi escritorio ni he tenido ningún requerimiento al respecto. Pero en la medida que lleguen, con mucho gusto este será atendido, porque estamos hablando de un proceso transparente y todos de manera simétrica, sean políticos, sean organizaciones sociales, sean ciudadanos de a pie, sea quien sea, tienen derecho a conocer exactamente la misma información. Nos reitera, por favor, Humberto, ¿en cuántos departamentos ha sido terminado el trabajo de conteo de población? 6 departamentos. Nos falta La Paz, Cochabamba, Santa Cruz. Muy bien, Humberto. Le vamos a agradecer la deferencia que ha tenido con La Razón Radio de informarnos sobre el avance del trabajo del INE en la sistematización de la información respecto al censo. Perfecto. Muchísimas gracias. Muy buenos días y agradecer por la cobertura brindada al INE para informar sobre el avance de nuestro censo de población y vivienda. Estamos demostrando y hemos demostrado que juntos podemos construir el futuro. Así es. Gracias, Humberto. Un abrazo hasta el INE, hasta el Instituto Nacional de Estadística.